Segundo paso para nuestra América. Gran saludo, bienvenidos todas y todas a este primer número del ciclo de foros sobre los temas de arte y cultura en nuestra página Segundo Paso para Nuestra América. Mi nombre es Oscar Sotillo y estamos de alguna manera coordinando estos espacios donde hay el debate cultural, y siempre entendemos que en la cultura nada está tranquilo. En la cultura siempre hay debates, siempre hay contradicciones, siempre hay temas que van surgiendo y que se vuelven parte de este paisaje, y que nosotros nos gusta que haya el debate, conseguir a las personas que están dedicadas a estas disciplinas y conversar, hablar, debatir sobre cómo se están construyendo estos nuevos paisajes. Hoy nos toca un tema muy interesante que está, vamos a decirlo, sobre la mesa en estos momentos, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, que es el tema que se cruza entre tecnología, arte, difusión, economía, nuevos mercados. Digamos, y le vamos a poner un nombre bastante generoso, vamos a hablar del criptoarte, del arte virtual, del arte digital, el arte en tiempos de la virtualidad. Aquí se nos abre un panorama bastante complejo porque, como ya les decía, se cruzan muchísimas disciplinas, se cruzan varias cosas que muchos damos por separadas, y resulta que en estos momentos de la civilización, de la humanidad, aparecen juntas en estos debates. Entonces queríamos tomar este tiempo para conversar con dos especialistas, con dos expertos venezolanos en estos temas. Por un lado tenemos a nuestra querida amiga Eva Cortés, quien es artista virtual, criptoartista, artista digital. Ya vamos a definir todos esos conceptos y a ver de qué se trata. Además, conocedora, ha estado muy activa, la hemos visto en las redes sociales, desarrollando su trabajo, desarrollando su arte y desarrollando estos nuevos mecanismos, que son de lo que vamos a estar hablando hoy. Por otro lado, tenemos a nuestro querido compañero Camilo Torres, quien ha sido presidente de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, ha sido viceministro en el área de tecnología y ha estado muy atento a los desarrollos de toda esta nueva tecnología de lo que se llama blockchain, criptomonedas y todos estos mecanismos que para mucha gente son completamente desconocidos y para otros son de verdad un impacto, una innovación, como les digo, en muchos campos. Hoy nos trae el campo del arte, pero sabemos que la economía como tal también ha sido impactada por este fenómeno de las criptomonedas. También vamos a estar tocándolo porque está estrictamente muy relacionado con el tema que vamos a estar tocando hoy. Pues el arte se mete en este mundo de la tecnología, o la tecnología también cruza el puente y se mete en los campos del arte, que hoy en día civilizatoriamente están unidos de una manera que sorprende. Pero el arte, que es nuestra especialidad, sabemos que es un ave fénix que resucita siempre de todas estas complejidades civilizatorias. Lo hemos visto a través de la historia, cómo el arte pasa por procesos, se levanta, desaparece, vuelve a aparecer, se robustece, se vuelve a revitalizar con mecanismos. Y los mecanismos sociales, las revoluciones, las efervescencias políticas, pues también lo cargan de energía, de contradicciones, de mecanismos, de motores, y va avanzando. En este momento no es la excepción. Tenemos ante nosotros muchísimas complejidades, grandes crisis económicas, grandes crisis culturales, civilizatorias, y una crisis muy particular que aparece también en el panorama, que es el tema de la pandemia, sobre el tema del COVID-19, que también da un matiz a esta conversación que vamos a tener hoy. Yo le quería dar la palabra a nuestra primera invitada, la compañera Eva Cortés, y preguntarle con una, digamos, con una idea didáctica. Eva, para la gente que nunca ha escuchado hablar de esto, cuando oye criptoarte, esas dos palabras no las teníamos con frecuencia asociadas. Eva, según tu experiencia, ¿qué es esto ahora? ¿Qué nos enfrentamos? ¿Qué cosa es esta del criptoarte? Bueno, muchas gracias por la invitación y porque, bueno, se dan estos espacios precisamente para compartir estos temas que es importante que todos como artistas manejemos, ¿no? A veces pensamos cuando escuchamos esto del criptoarte que es algo como que del espacio, una cosa muy complicada.
Y realmente el criptoarte es arte, solo que es un arte que recibe una firma digital, una especie de firma digital en la blockchain. Para yo poder convertir una obra en criptoarte, esto tiene que ser una obra digital. Es decir, me explico mejor. El arte digital, es decir, una obra hecha a través de un programa de edición digital, te genera un archivo que puede ser un JPG, todos hemos tomado una fotografía, sabemos que el formato es JPG, PNG, o en el caso de animaciones, GIF. Ese archivo en sí, yo lo voy a subir a una plataforma blockchain y allí va a recibir un código que es una especie de certificado de autenticidad. Ahora bien, esto no se limita solo a aquellas obras hechas de manera digital. El arte tradicional también tiene cabida en esto del criptoarte. Si nosotros realizamos una obra de manera tradicional, me refiero a que tomamos un lienzo y con óleo o con acrílico pintamos, hacemos una obra tangible. Si nosotros esa obra la escaneamos o la digitalizamos de manera impecable, estamos generando un archivo. Ese archivo de esa obra tangible, que es un archivo digital con una extensión JPG, .png, según el caso, ese archivo yo también lo puedo subir a estas plataformas que trabajan con tecnología blockchain y generar su código o certificado de autenticidad. Ahora bien, ¿qué es la blockchain? ¿Cómo es esto que lo subo a dónde? Vamos entonces a aclarar estos términos. Un marketplace es un mercado de arte digital. Son plataformas que están en Internet y trabajan con tecnología blockchain. Cuando nosotros como artistas tenemos ya nuestro archivo digital, bien sea porque hicimos una obra a través de programas digitales para tales fines, o porque hicimos una obra tangible, una obra física, una obra a través de medios tradicionales, pero la escaneamos o la fotografiamos o nos la ingeniamos para digitalizarla, pero finalmente tenemos ese archivo, pues bien, lo subimos entonces a estos marketplaces o mercados de arte digital. Esos mercados de arte digital trabajan con una tecnología blockchain, que ya lo he repetido varias veces para que nos vayamos familiarizando con ese término, que esa tecnología permite asociar un código, una especie de código, un hash, asociarlo a ese archivo digital. Cuando tú asocias ese código a ese archivo digital, tú estás diciendo que ese archivo es el original, pues tiene un código, es como un certificado de autenticidad, como pueden decir también que es una marca de agua, una firma digital, como se le quiera llamar. Lo que conocemos normalmente, pues los artistas, como su certificado de autenticidad. Ahora, eso permite identificar al archivo digital como un archivo original. ¿Cuál es la revolución en todo esto? Nosotros siempre pongo este ejemplo. Cuando nosotros agarramos, por ejemplo, una fotografía y la enviamos por WhatsApp, se la enviamos a 10 personas, estamos haciendo 10 copias de esa fotografía y no puedes distinguir cuál es la original y cuáles son las copias, pues las 10 son iguales. Entonces, gracias a la tecnología blockchain que nos permite asignarle un código único, podemos diferenciar ese archivo original de las copias que pudieran surgir. ¿Sí? Me dicen si me voy explicando, si surge alguna duda, si va quedando claro. Vamos a continuar el tema, pero ahí ya tú abriste unas puertas y unas ventanas muy interesantes con unos términos, unos conceptos, unas palabras que también son nuevas en los campos. Y justamente le vamos a dar la palabra al compañero Camilo Torres desde la óptica puramente tecnológica, ¿no? Tú acabas de nombrar varias palabras importantísimas en este nuevo campo. Por ejemplo, yo le pregunto al compañero Camilo, ¿de qué se trata esta tecnología blockchain? ¿Cuál es el origen
¿Dónde nació esto? ¿Cuál es la intención, Camilo? Y no solamente tecnológica, sino también política que hay detrás de estas nuevas tecnologías, porque sabemos que las tecnologías no son inocentes, siempre vienen cargadas de una intencionalidad y surgen por algo en algún momento de la historia. Y estamos oyendo desde hace un tiempo para acá que montados tanto desde el punto de vista económico, tecnológico y ahora lo vemos en el arte, estas terminologías nuevas como esta de blockchain. Camilo, ¿de qué se trata esto? ¿Ante qué estamos, a qué nos estamos enfrentando con estas tecnologías? ¿Cómo es esto? Bueno, gracias Oscar, gracias Eva por la explicación. Fíjate, bueno, esto es un tema interesante, ¿no? Porque ya entender el concepto propiamente dicho de lo que es la blockchain y su funcionamiento ya en sí es complejo. O digamos es complejo por el hecho de que estamos enfrentándonos a una tecnología que es disruptiva, Oscar, básicamente. ¿Por qué la llamamos tecnologías disruptivas? Porque son tecnologías que realmente rompen las tradicionales formas de hacer las cosas, ¿no? En el mundo tecnológico tenemos los últimos quizás 30 años en lo que, digamos, de la era de la información, en los últimos 30 años hemos evidenciado un cambio de paradigma impresionante en nuestras formas de comportamiento, en la sociedad, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros trabajos. La forma de hacer las cosas ha cambiado de manera significativa. Es el mismo sentimiento cuando llegó el correo electrónico a las empresas, a nuestras vidas. El cambio de paradigma, la forma en que estamos trabajando y en que compartimos ahora producto de la pandemia, son disrupciones dentro de lo que tenemos establecido. La blockchain, para tratarlo de llevar a palabras muy sencillas, no es otra cosa que una tecnología que registra información, ¿ok? Como muchas otras tecnologías. Solo que esta en particular tiene el elemento base de ser descentralizada. ¿Qué es lo que se persigue al ser descentralizada y también encriptada? Tiene dos fenómenos que le dan seguridad. La compañera Eva ponía un ejemplo, y es que precisamente está siendo usado este mecanismo precisamente y está muy vinculado al tema de las criptomonedas. Pero está vinculado al tema de las criptomonedas porque quizás es el que más publicidad ha tenido, pero en cierta forma no es su único uso. De hecho, tampoco es el más importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la blockchain representa un esquema de seguridad ante todo, y por eso se usa para el tema de las criptomonedas, por su seguridad. Los niveles de criptografía que llevan los procesos de las criptomonedas son tan avanzados y tan robustos que ha sido utilizado para ese fin, para manejar dinero. Ahora bien, ¿por qué es tan segura y por qué es tan disruptiva? Por el tema de la descentralización. Al final, no somos dueños de nada, es decir, todos somos dueños de todo. Es decir, la descentralización lo que persigue precisamente es que la información puede estar en pequeños pedacitos distribuida a nivel global. Es decir, no depende solamente de que esté en un lugar específico la información, sino que esta de alguna manera se replica a nivel global, y mientras más grande y descentralizada sea la red, pues más seguro y más estable es el sistema. ¿Por qué explico esto? Para un poco entrar en el tema. La criptografía en el arte, llamado criptoarte por algunas personas, otros lo conocen como tokens NFT, que viene del anglosajón, viene del inglés, para decir que son tokens no fungibles, ¿ok? Del término de fungible, es decir, tokens que no se pueden dividir, que no se pueden cambiar y que una vez consumido, es decir, no se puede replicar, no es algo que tú puedes reponer, ¿ok? Y por esa razón es que está siendo usado como un sello sobre el tema del arte, ¿no? Esto está transformando mucho el área por ejemplo, del coleccionismo, del arte de bienes digitales en general, pero sobre todo en el arte de lo que son colecciones. Como decía la compañera, el tema de que sea virtual es importante. Incluso se está dando un tema de criptoarte híbrido, esa es la palabra, en el que están tratando de congeniar, bueno, arte tangible, ¿sí? Una obra de arte, por ejemplo, un cuadro, una pintura, una escultura, pero está pasando algo interesante. Hubo en reciente tiempo artistas plásticos que una vez creada la obra hacían una representación digital de ella e inmediatamente destruían la obra física.
o incendiaban el cuadro o destruían la obra. ¿Por qué razón? Era la manera de mostrar la confianza en este nuevo esquema, en esta nueva forma de interactuar y de entender el arte. Y estas obras que paradójicamente quizás la obra física tuvieron un costo en el mercado de poder decirte, qué sé yo, $100,000. Una vez hecho esta transición, luego el NFT, ese token digital, o sea, esa obra digital, resulta que en el mercado digital podía costar 600, 700 o $1,000,000, o sea, 10 veces más de lo que costaba incluso físicamente. Eso lo que te dice también es que hay un paradigma cultural en la forma de ver el arte y de quienes consumen el arte, porque yo no soy especialista en el área del arte, la disfruto, me encanta, la consumo, pero he podido evidenciar cómo esta transformación de la sociedad en cómo consume el arte digital está dando pasos agigantados. Hay gente que tiene vidas enteras solamente en las redes, ¿no? Y no voy a entrar en el tema de si esto está bien o mal, que es otra cosa, ¿no? Es cómo la tecnología afecta a nuestras vidas de manera general. Pero en el tema del arte, se ha generado todo un esquema totalmente distinto. Entonces, para poder diferenciar, y aquí entro en un tema también económico, Oscar, si me lo permites, porque tiene que ver con la política, como dices tú, la tecnología no tiene carácter neutro. Es decir, toda tecnología, toda transformación tecnológica, toda solución tecnológica tiene un fin, tiene una particularidad, tiene una intencionalidad. Lo decía Bartasky. Además, la tecnología no puede ser neutra. Eso no existe. ¿Por qué lo menciono? Porque esto es un tema también económico, ¿no? Y hay que ver cómo esto nos lleva al tema de los intereses económicos de la gente. Algunos dicen que los NFT o los tokens no fungibles sobre las artes digitales están hechos para proteger el tema del capital, ¿no? Otros dicen que está más para proteger los derechos de autor. Algunas personas dicen que sencillamente es una forma de capitalizar, monetizar quizás el parte del arte del artista, del creador. En todo caso, el análisis que podamos hacer sobre esto desde el punto de vista económico, político, creo que es el debate que debe abrirse y aplaudo mucho este espacio porque es comenzar a entenderse en estos términos para poder dar un debate. Estamos, digamos, en sociedad, de manera societal, aún muy, digamos, en pañales con respecto a estos temas, porque primero tendremos que entender la virtualidad, ¿ok? La virtualidad de la blockchain, la virtualidad que significa tener un número, porque al final lo que tú obtienes es un pequeño número tuyo, privado, que dice quién eres, que eres el dueño de esa obra, de ese bien digital, y que además no puede ser duplicado, no puede ser copiado, ¿ok? Y como eso tiene un valor, o sea, tiene un valor además comercial, monetario. Creo que lo mencionaba la compañera Eva y para no extenderme, hablaba de algunos comercios electrónicos. Existen ya comercios electrónicos amplios donde tú colocas tu producción y tiene un costo, que todo se da, por supuesto, con monedas digitales. En este caso, Ethereum es la moneda como clave detrás de esto, porque es la blockchain de Ethereum la que se ha utilizado para poder crear los tokens NFT. Entonces, oye, el tema es bastante amplio. Yo también voy a hacer una pausa porque quizás mucho de lo que podemos mencionar acá genera dudas, genera preguntas, ¿no? Hay un cuestionario largo, un dossier de palabras clave que tenemos que entender y estudiar para poder como quizás profundizar más en el tema, pero básicamente es eso, es el uso de la blockchain con mecanismos de encriptación para poder darle a un bien digital un sello de garantía único, intransferible y no puede ser copiado ni puede ser divisible, es decir, lo hace único y lo hace muy seguro a la hora de poder detectar si de verdad estás afrontándote a una copia o a un original, ¿no? En términos también de derechos de autor y de copyright, que es un tema interesante que siempre se da el debate tarde o temprano en el mundo del arte. Bueno, justo para eso es este espacio, ¿no? Para debatir, para verle las aristas, los ángulos a este tema complejo, nuevo y que se monta sobre varias plataformas. Ya el compañero Camilo hablaba del tema económico,
del tema inclusive ideológico detrás de esta propuesta y esta postura de que ninguna tecnología es neutra. Toda la tecnología tiene una intencionalidad. Y nosotros no somos productores de tecnología, somos en este caso de alguna manera consumidores de estas plataformas. Ese es otro tema bastante complejo que aflora acá. Sin embargo, cuando el arte aparece de por medio, tenemos una noción clara. Mucha gente en muchos niveles, en muchos ángulos y ambientes tiene diferentes conceptos de lo que es el arte, pero en términos generales hay un consenso sobre esa palabra. Entendemos, y una de las cosas que la gente he escuchado que se está preguntando en relación a este criptoarte, ya Camilo nos hablaba de la base tecnológica, de esto es un cambio paradigmático también en términos económicos. Pero Eva, te pregunto, en términos estéticos, en términos netamente artísticos y de la imagen, ¿trae esta propuesta cambios también? ¿Trae cambios estéticos? ¿Trae cambios en las imágenes? ¿Trae cambios en las formas, como sucedió, por supuesto, en otros momentos de la historia? ¿Cómo especulas tú que pudiera ser la influencia de estas tecnologías sobre la imagen, sobre la forma, sobre la estética del arte? Justamente alrededor de todo este mundo del criptoarte se ha construido algo que se denomina como criptocultura, que tiene relación con todo este mundo del Bitcoin, de Ethereum, de todas las criptomonedas y de los personajes que tienen, digamos que, injerencia en este mundo. Entonces ves obras que están relacionadas, cuya temática está vinculada con todo este mundo de las criptomonedas. Tiene inclusive hasta ciertos colores particulares, ciertas formas, cierta estética. Y es producto de eso. Digamos que, como bien lo decías, la cultura o el momento histórico también va determinando o tiene su influencia significativa en el arte y va indicando una dirección, inclusive una corriente artística, se pudiera decir que puede derivar algo allí. Pero bueno, ciertamente esto es algo producto de una cultura que está basada en la tecnología, en este nuevo mundo de las criptomonedas, un mundo cada vez más globalizado, en donde, bueno, y más ahora que la pandemia, lejos de hacer que nos encerremos en nuestras casas, ha hecho que más bien salgamos a través de esta pantalla y descubramos un mundo con muchas posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, yo recuerdo que por lo menos yo empecé en esto del criptoarte fue gracias a la pandemia, porque justamente buscando darle salida a mi trabajo artístico, ya yo físicamente no podía exponerlo en alguna galería de manera física, presencial, o qué sé yo, o participar en alguna exposición. Entonces sabemos que la pandemia cambió el escenario en ese sentido. Y bueno, así mismo cambia pues nuestros medios de promoción y comercialización también y difusión de nuestro trabajo artístico. Entonces, vi en este mundo de las galerías de arte raro o los marketplaces de arte digital una salida o una ventana a un mundo mucho más amplio donde yo puedo llevar mi trabajo artístico y puede ser visto no solo o sea, no está limitada la exposición de mi trabajo a un área geográfica. Entonces puedo llevarlo mucho más lejos y venir y observo con agrado que yo puedo subir una obra o tokenizar, que es uno de los términos que se utiliza para crear los NFT. Puedo tokenizar una obra hoy en la noche y en la madrugada se vendió porque la compró alguien al otro lado del mundo. Entonces, una oportunidad valiosa para todos los artistas que estamos buscando la manera de hacer que nuestro arte trascienda las fronteras, llevar nuestro mensaje a otros espacios. Entonces, aparte de los canales que venimos usando tradicionalmente para mostrar nuestro arte, este también se constituye en uno importantísimo, ¿no? Solo que, bueno, tenemos que manejar lo que es la parte tecnológica. Por ejemplo, los artistas que son tradicionales, pues tendrían que digitalizar sus obras, pero es algo que es perfectamente posible. Eso sí, conociendo todo este ecosistema que sí tiene sus, digamos que, conceptos
con lo que hay que familiarizarse, porque puede que de entrada nos causa un poquito de, pues, por ejemplo, cómo se maneja eso de las criptomonedas, las wallets o las billeteras en donde almacenamos las criptomonedas, qué son eso de los marketplaces, todo ese tipo de cosas, pero nada que con disposición y con buscar la información, aprender y bueno, podemos ser parte de este mundo, pues podemos ser parte de este mundo del criptoarte, de este ecosistema de los NFT, siempre y cuando nos dispongamos a hacerlo y aprenderlo, pero hay que aprenderlo porque es una forma diferente a lo que venimos acostumbrados, como venimos nosotros haciendo nuestro trabajo artístico, pues, de manera tradicional. Bueno, Eva, muchas gracias, ¿no? Esa reflexión de que la pandemia cambió el escenario. Interesante, ¿no? Por supuesto que nos estamos enfrentando a un momento muy complejo. Camilo, tú dijiste una frase clave en todo esto. Las tecnologías no son ingenuas, no son neutras, tienen una carga. Nosotros, desde la perspectiva latinoamericana y venezolana en particular, con nuestra condición, digamos, particular en términos de los mundos tecnológicos, conocemos esta tecnología, está en boga, está en pleno desarrollo. ¿Cuál puede ser nuestra mejor posición, nuestro mejor papel ante esta tecnología? Como país, digamos, que no es un puntal, no es un país que tenga un altísimo nivel de desarrollo tecnológico. Entendemos, y tú me corriges, Camilo, que la gran mayoría de estas tecnologías, tanto desde el punto de vista del hardware como del software, son desarrolladas en otras sociedades. Estoy en lo cierto. ¿Qué estamos aportando nosotros allí? ¿Cómo entra Venezuela? ¿Cómo entra América Latina con sus diferencias a este mundo virtual, a esta criptocultura, como le dice Eva? ¿Cómo entramos allí, Camilo? ¿En qué condición? Con respecto a ese tema, ciertamente Venezuela ha sido desde que se dio la apertura petrolera, y estoy hablando desde hace ya bastantes décadas atrás, en Venezuela se comenzó a dar un fenómeno bien importante que para mí ha sido uno de las principales razones, digamos, culturales, políticas y económicas que ha tenido Venezuela quizás en un ámbito de país importador, ¿no? Y es que, bueno, el campesino abandonó las tierras, y así como el campesino abandonó las tierras para venirse a las grandes ciudades, y de ahí se formaron estos grandes anillos de pobreza y miseria, porque se abandonaron las tareas primarias para abordar solamente todo lo que era el ámbito petrolero. Puede pasar también con el tema de las tecnologías. Las tecnologías se han vuelto, Oscar, lamentándolo mucho, también más que un instrumento liberador, se ha convertido también en un arma de opresión. Un arma de opresión sobre los pueblos que no la desarrollan, que no la estudian, que no aplican investigación y desarrollo para generar sus propias tecnologías, y se han vuelto armas de opresión. Bueno, una de las formas de explicarlo brevemente es que ante el bloqueo económico que se sostiene contra Venezuela de manera ilegal, puedes evidenciar una caída, por ejemplo, de los servicios públicos. Es decir, a las empresas de telecomunicaciones del país les cuesta cada vez más poder sostener la plataforma tecnológica, porque todo el equipamiento que se compra en Venezuela pues se produce evidentemente en otros países, que incluso pueden ser países aliados, si tú lo quieres ver así, pero al final se someten a rigurosas normas económicas establecidas a nivel mundial, y la banca pues termina asfixiando todos los mecanismos y las posibilidades de que Venezuela pueda, por ejemplo, desarrollar y comprar estas tecnologías. Entonces te ves en un paradigma bien interesante en el que te obliga a desarrollar tus propias tecnologías. Ciertamente, ¿cómo entra Venezuela ante esto? Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja, Oscar, y debo mencionarla, porque a pesar de toda quizás esa falta o ese exceso, mejor dicho, de oferta en el mercado internacional, de la cual Venezuela se ha aprovechado para poder adquirir tecnología, no importa de dónde venga, sea el país que sea, en este momento el tema de la blockchain representa un paradigma totalmente distinto. ¿Por qué? El desarrollo, la investigación investigación e implementación de proyectos de blockchain en el país han sido muy exitosos, y han sido por
hecho por venezolanas y venezolanos. Y voy a hacer un ejemplo muy concreto. O sea, el Petro en sí mismo, más allá de su condición y su razón, el Petro tiene una plataforma interoperable descentralizada que sobre ella funciona un criptoactivo, una criptomoneda. Y eso ha sido desarrollado aquí en Venezuela. Hay varios proyectos que puedo mencionar que han trabajado con blockchain, que gracias a eso actualmente están llevando controles de información empresarial, están llevando controles de acceso, controles de mercancía. Es decir, la blockchain da para muchas cosas, no solo para las criptomonedas. Es una plataforma muy segura que te permite hacer muchas cosas. Dicho esto, una plataforma o qué hacer para poder afrontar este nuevo paradigma o este nuevo mercado. Lo que yo haría, y sería casi un proyecto en el que si se da, Oscar, con todo gusto cuenta conmigo y con muchos venezolanos y venezolanas que te van a apoyar en algo como esto. Imagínate que el Ministerio de la Cultura apoye un proyecto, avale un proyecto donde gestione con mano de obra venezolana una plataforma blockchain para tokenizar obras digitales. Es decir, que no tengamos que acudir a una blockchain privada o incluso pública, pero de otra, digamos, de otra jurisdicción, y poder tokenizar mi arte digital en mi país. Al fin y al cabo, la blockchain se integra y lo que tú hagas acá en Venezuela, o sea, la obra digital que pueda, por ejemplo, desarrollar la compañera Eva hoy, certificándola en Venezuela, ¿okay? Certificándola en esa plataforma, le daría además un valor agregado, además, porque le daría la oportunidad a muchas personas en el territorio a entender este tipo de tecnologías. Primero, a conocerla más de cerca. Es decir, sería un proyecto hermosísimo. ¿Por qué? Porque además es muy fácil de desarrollar, y lo voy a decir con absoluta seguridad, esto que estoy diciendo, es muy sencillo desarrollar tecnología blockchain una vez que comienzas a entenderlo cómo funciona. Y no solo es eso, no solo es fácil desarrollarlo, sino que además el proyecto tiene, o los proyectos blockchain tienen algo muy bonito, que mientras más grande sea, es decir, mientras la comunidad crezca y más personas estén involucradas con el proyecto en sí mismo se va haciendo cada vez más estable. A diferencia de otras tecnologías, donde lo que busca es centralizar y capitalizar el poder y el control sobre la tecnología, la blockchain lo que busca es la expansión, que la comunidad crezca y que muchas personas se integren a los proyectos de desarrollo. ¿Por qué digo que sería un importante paso? Porque nos ayudaría precisamente, es como un catalizador entre dos mundos, como tú mencionabas, que están en plena momento de coexistencia y se están entendiendo uno al otro. Hay personas muy atrevidas que han llamado, y me disculpa, Eva, a mí me ofende, sin ser cultor popular, ni artista plástico, ni artista digital, que nos llaman profanos del arte, porque no entienden, o sea, son personas que quizás solamente han vivido o viven el arte clásico como lo hemos conocido durante milenios. Y cuando le hablas de arte digital, comienza un ruido que es difícil de entender, ¿sí me explico? Entonces, tenemos que afrontar muchas cosas, incluso a este tipo de comentarios y a este tipo de situaciones que van a ser muy comunes, es decir, para muchas personas todavía no poseer o no poseer algún tipo de arte de manera tangible es como una locura, ¿no? Es una especie de una locura. Pero yo les pregunto a las personas, tener una foto de tu familia, y yo no sé cuántas personas pueden imprimir fotos hoy día, ¿no? Pero yo creo que toda la galería de fotos de mi familia está ahorita de manera digital, incluso las fotos antiguas, para que perduraran en el tiempo, las tengo digitalizadas. ¿Cómo yo puedo hacer que todo eso además tenga un valor único para mí? Bueno, gracias a la tokenización, como decía la compañera Eva, de esta material digital, ¿ok? Como te decía, la intencionalidad política que hay sobre el desarrollo de una tecnología es vital para cualquier proceso. Y el arte en este caso no escapa de eso, porque precisamente el arte es una expresión del momento histórico de la sociedad. Y como decías tú, pasa por
ha pasado por cualquier tipo de momento, ¿no? Y de dificultades y de momentos de gloria y de oro. Pero en este momento es interesante porque estamos viviendo un cambio paradigmático de cómo comprendemos y entendemos el arte, ¿ok? Estamos en la sociedad, en la era del meme, como me decía a mí un amigo, me decía, estamos en la era del meme. A veces las personas dicen más cosas con una imagen que se envían de manera digital que por un párrafo de palabras que le puedas escribir. Y es una forma de expresión, es una forma de expresión. Evidentemente, esto pasa incluso hasta, cómo no, por una política de Estado, por una política de Estado. Y entenderlo de esa manera podría ayudar a que desde el Estado venezolano precisamente se tomen acciones para fomentar esta criptocultura, como la llamo yo. La criptoeconomía, que es inevitable, que ya llegó, que los bancos están pasando por un proceso de adaptación. Bueno, así como lo hacen ellos, la esfera, en el estadio del arte, tenemos que hacer exactamente lo mismo. O sea, tenemos que prepararnos para un proceso de cambio, ¿ok? Que a diferencia de lo económico, el tema de artístico es mucho más rápido. En el económico nos enfrentamos a un grupo de bancos, empresas, forma económica de hacer las cosas que tienen 500 años haciéndose igual, pero el arte no. El arte tiene la particularidad de adaptarse, de ser maleable, de expresar lo que la sociedad está viviendo o quiere expresar. Y eso lo que nos va es acelerar, acelerar los tiempos de comprensión sobre este tema, Oscar. Gracias, Camilo. Fíjate, ya comienza a dar algún fruto este encuentro, ¿no? Camilo hace una propuesta muy concreta de intentar, pues, llevar a las autoridades venezolanas una propuesta, un proyecto de desarrollo de una plataforma de tokenización, de alguna manera, ¿no? De blockchain para uso propio con sello y marca venezolana, vamos a ponerlo así. Bueno, interesantísima esa propuesta que me da pie para preguntarle a Eva, ¿no? Bueno, Eva, ¿cuáles serían las nuevas necesidades de los artistas, de los creadores visuales en este nuevo panorama? ¿Cómo piensas tú que quedaría, por ejemplo, toda la estructura cultural del país en términos de la cultura tradicional, ¿no? Tenemos galerías, tenemos museos, tenemos escuelas de arte, hay una cantidad de espacios en la sociedad construidos en base a la gran tradición que tienen las artes plásticas, las artes visuales en el mundo, bueno, y particularmente en Venezuela. Compañero Camilo hace una propuesta concreta que es el tema de desarrollar esta plataforma al interno de Venezuela. Tú como artista, como creadora visual, ¿cómo ves tú este avance hacia unos nuevos espacios que no existen? ¿Cuáles serían los apoyos? ¿Cómo se pudiera desarrollar, según tu visión de artista, una nueva política pública de las artes montada sobre este nuevo paradigma? Oye, me cuesta un poco porque la señal está, no tengo muy buena señal y no pude escuchar completamente el planteamiento de Camilo y la pregunta que me estás haciendo. Mira, Camilo hace una propuesta muy concreta, ¿no? De desarrollar a lo interno de Venezuela una plataforma de autenticación, una plataforma de tokenización, ¿no? En tecnología blockchain que permita hacer este proceso en Venezuela, con nuestro sello, con nuestro desarrollo tecnológico propio, porque yo le preguntaba sobre el tema de, bueno, cómo entra Venezuela, ¿no? A este nuevo mundo de la criptocultura. Y él hace esta propuesta, y yo opinaba y decía que ya se le da fruto a esta charla, a este encuentro, porque bueno, de ahí puede generarse una propuesta concreta para las autoridades culturales de Venezuela, ¿no? En términos de aplicaciones de políticas públicas. Te pregunto como artista visual, ¿no? En este caso, ¿cómo ves tú a futuro? ¿Cómo ves tú en el futuro inmediato el desarrollo de la política pública en términos del arte y en términos de la institucionalidad? Porque bajo este nuevo criterio nos pareciera que los museos, las galerías, las escuelas de arte tal cual las conocimos, los talleres y todos estos desarrollos, pues pareciera que forman ahora parte de otro momento histórico, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a este tema absolutamente virtual, ¿cuál pudiera ser, hacia dónde pudiera avanzar el desarrollo
de estos mecanismos que tiene la República para trabajar con el arte que se hace en Venezuela. Tú como artista, ¿qué piensas de esto? Bueno, por ejemplo, sería como crear tal vez un marketplace que permita a artistas venezolanos tokenizar obras, pero con tecnología nuestra, ¿sí? Algo con tecnología nuestra. Bueno, cabe la posibilidad, es algo que sería bastante interesante, sería interesante porque hasta ahora las plataformas que vemos o los mercados de arte digital están, bueno, en su mayoría en la blockchain de Ethereum y están en otros países. Pues esto es más que todo un mercado, se maneja más que todo en inglés, pues todo. De hecho, hasta enero, yo buscaba información sobre este tema, los NFTs y el criptoarte, y había muy poca información en español. Entonces, digamos que ellos son los que han tenido la vanguardia en el desarrollo tanto de estas plataformas de mercados de arte digital como bueno, y de aprovechamiento también, porque ellos son los que han tenido, digamos que ahora es que los artistas latinoamericanos latinoamericanos son los que estamos entrando a este mundo. Hay unos que ya habían entrado y habían tenido conocimiento de esto, pero ahora es que tiene mayor visibilidad, ha tenido una mayor expansión gracias al boom que se ha desatado desde el mes de marzo para acá, y con todo este tema de las criptomonedas, el aumento y la fluctuación del Bitcoin, de todas estas criptomonedas, y como todo esto está sobre la misma tecnología blockchain, entonces también los NFT salieron a la palestra, ¿no? Y entonces ha sido un tema muy controversial de marzo para acá. De hecho, ahorita, si uno busca información en internet sobre los NFT en español, puedes conseguir muchísimo más información, pero en enero no, porque de verdad que aquí no, lo que es en lengua hispana, castellano, español, no había ese tipo de... Sería una iniciativa entonces interesante que surgiera un proyecto, pues bueno, a nivel de o Venezuela o Latinoamérica, sería interesante. Y creo que, bueno, tenemos profesionales en el área tecnológica capaces de desarrollar estas plataformas, ¿sí? Y darle cabida a artistas venezolanos, latinoamericanos en general. Sin embargo, bueno, así como mi persona, muchos otros artistas se investigan, buscan la manera de cómo entrar a estos mercados y que el idioma o la tecnología no represente una barrera. Pero sería bastante interesante, sí sería bastante interesante. Yo todas mis comunicaciones las hago es con el Google Translator o el Deep Translator, porque precisamente para poder entender cómo es esto, conversar por ejemplo, con los curadores de esos marketplaces, cuya lengua es el inglés. Entonces eso puede significar una barrera inicial, ¿no? Si entonces desarrolláramos un marketplace acá en Venezuela o en Latinoamérica, lanzáramos uno que yo creo que no existe todavía el primero, creo que, sí hay iniciativas. Hay iniciativas, pero en México, con respecto a este tema, sí hay iniciativas, pero son pocas, pues, porque quien domina este mercado es fuera, pues no es en Latinoamérica, es el mercado, digamos que anglosajón. ¿Sí? Sería interesante esa propuesta para los artistas. Creo que sí. Claro. Una oportunidad para nosotros, nos abriría muchas más puertas. Muchas gracias, Eva. Camilo, fíjate, aquí aparece otro tema interesante, ¿no? Nosotros que ya tenemos cierta edad, muchas de estas cosas no existían. Hace una década atrás, hace 15 años, 20 años, era impensable. Muchas de las cosas que estamos viviendo ahorita desde el punto de vista del tema económico. El tema económico es álgido, ¿no? Venezuela pasa actualmente por unas complejidades económicas producto de un sabotaje internacional, de un bloqueo, de una cantidad de condiciones complejas, el mercado petrolero, todas estas cosas. Y resulta que aparece este tema de la criptomoneda, pero este mundo también tiene unos adversarios. O sea, la criptomoneda no es una cosa de total consenso en el mundo.
entiendo que hay unos grandes combates, unas grandes batallas alrededor de esta nueva economía que aparece. Pareciera, por un lado, se escucha que es un puente que cambia la lógica del tema bancario, de la banca, ¿no? La banca empieza a jugar un papel distinto en esto. Resulta que inclusive las mismas divisas nacionales desaparecen y aparecen estas monedas cripto que son como unas monedas internacionales, que no tienen país, que no tienen ese sello que antes nos teníamos acostumbrado a ver con las monedas, ¿no? Porque cuando nos hablan del dólar sabemos de dónde es, cuando nos hablan del euro, cuando nos hablan del rublo, cuando nos hablan de estas monedas, tienen una identidad inclusive cultural. Ahora aparecen las cripto y resulta que esto es como una cosa mundializada. Parece una cosa de ciencia ficción, ¿no? No tienen patria estas monedas, al parecer, ¿no? Ahora, en este momento ahí yo digo un boom. He visto cómo algunas de estas se han inflado, algunas de estas criptomonedas se han inflado de forma astronómica, inclusive con algunas cosas que parecieran tener una carga que a veces nos cuesta identificar con el tema económico. Por ejemplo, muchos de los niveles de ganancia y pérdida de estas criptomonedas han dependido en las últimas semanas de un Twitter que hace un personaje internacional. O entonces él tuiteó una cosa y esta criptomoneda se disparó, o esta moneda se desinfló porque ahora no la utilizan y no la aceptan en una empresa tal. Entonces hay una cosa allí lúdica muy rara que mucha gente que acostumbrada, digamos, al paradigma más clásico de la economía, lo ve como con cierta duda, lo ve con suspicacia, porque al parecer es una cosa extremadamente especulativa. ¿Cómo es esto, Camilo? Oriéntanos en el tema económico relacionado a estas tecnologías. Bueno, tiene que ver un poco con el tema precisamente que te mencionaba hace un minuto, ¿no? Es el tema del concepto y de la intencionalidad por la cual tú creas la tecnología. Voy a hacer lo más simple posible. Hay dos formas de llevar la economía en este momento, ¿okay? En donde entraron las cripto. Una, la tradicional, la que tiene más tiempo, digamos, la fuerte en términos institucionales, estadales, que ha sido la adopción que ha asumido la mayoría de los países del mundo, es la economía como la conocemos hoy día. Y cuando hablo de la economía me refiero a los órganos que hacen, órganos de control y de manejo del dinero, ¿okay? La banca en particular, ¿no? La banca. Mira, el miedo es un elemento y un factor aquí clave, ¿no? Para poder explicar esto. Fíjense, el miedo ha hecho que se muevan cosas en la historia, ¿no? Y es una forma de gobernar de algunos países sobre sus políticas internas y sobre otros países, el miedo. ¿Qué pasa? La banca, como la conocemos, está llena en su historia reciente de múltiples traiciones. Es decir, yo voy a tratar de acotarme a Venezuela. Quizás la historia más dramática de Venezuela fue en los años 90, quienes tuvieron la oportunidad de vivirla y saben lo que eso significó a nivel de la banca. En este país, la banca sencillamente desangró la nación, se llevaron todos los capitales que se pudieron, pero además traicionaron al pueblo. Es decir, fueron miles, cientos de miles, millones los ahorristas que se vieron afectados porque su dinero desapareció. Pero no solo desapareció, el Estado en ese momento, que era la Cuarta República, tampoco precisó a los bancos y no protegió al ahorrista. ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a plantear ahora? Estoy haciendo el preámbulo. La banca ha traicionado eternamente a los ahorristas y los gobiernos, ¿ok? Gobiernos, por supuesto, muchas veces vinculados a la derecha o a la extrema derecha, neoliberales en términos generales, protegen al banco y no al ahorrista. Entonces, los estados prefieren salvar al banco, ¿ok? En términos de préstamos millonarios, que atender las necesidades del ahorrista. Y son los que aupan el hecho de los desahucios, como los vimos en España recientemente, en la cual esta gente se quitó la vida por eso. Y todo esto lo que crea es un clima de miedo. ¿Cuál es la moraleja? La banca no protege tus intereses. Los estados no protegen los intereses sobre los ahorristas, sino sobre el banco. Entonces,
La banca funciona de manera centralizada, ¿ok? Y es una información que tú no logras ver. Tú no sabes dónde duerme tu dinero, ni cómo reposa, ni dónde descansa, ni quién lo mueve, ni dónde se maneja. Eso es una realidad, ¿ok? ¿Qué ocurre con las criptomonedas? Las criptomonedas no es una caja cerrada. Las criptomonedas es un abanico con muchas puntas que tú puedes observar y mirar. La diferencia de la blockchain, y por eso hablo del miedo, es que ahora el miedo está en la banca tradicional hacia las criptomonedas. ¿Por qué? Porque esto es una tecnología que vino a romper precisamente la hegemonía, el monopolio que tienen los bancos sobre las cadenas de circulación del dinero. ¿Cuál es el verdadero miedo, por ejemplo, de países como Estados Unidos, de que Venezuela tenga sus propios mecanismos sobre criptomonedas para poder manejar sus fondos? Que ellos no pueden controlar el sistema SWIFT porque no existe un sistema SWIFT en este caso, no pueden controlar las transacciones porque no pueden frenar las transacciones, porque no controlan la blockchain, y al final eso es todo el verdadero problema que hay. Es miedo sobre lo que Venezuela puede hacer gracias a estos mecanismos. Es decir, podemos ser realmente libres de manejar nuestros fondos a través de esta manera. Entonces, la criptomoneda también es una expresión política, cultural, económica, que nace para hacerle cara a años, muchos años de opresión de la banca. Y en términos, yo creo mucho en esto, es decir, tarde o temprano, esto es un objeto matemático, las sociedades además se equilibran, ¿ok? El planeta tiene la facultad de equilibrar todos los procesos. Y si hay demasiada opresión, pues de la misma manera, del otro lado, van a ser una solución que afronte esa opresión. Las criptomonedas son eso. Y un proceso de tokenización sobre el arte, lo que te da es poder real sobre ese bien. Entonces, ya el bien, aunque sea un bien universal y cualquiera pueda observarlo, económicamente hablando, el sello es único de una persona y es corroborable. ¿Y por qué hay tanto miedo sobre esto, Oscar? La verdadera razón es que tú nunca sabes lo que ocurre con tu dinero en un banco. Sin embargo, en la blockchain, tú puedes ver con mucha facilidad en cualquier operación mundial la ruta del dinero o la ruta de estos tokens o la ruta de la criptomoneda. Tú puedes ver dónde está el dinero, en qué momento y a qué lugar salió. Hay un fenómeno que es que tú puedes, por supuesto, cuidar, resguardar la identidad de esos usuarios, pero también es cierto que las plataformas, como por ejemplo la del Petro, le interesa sí saber quiénes son las personas que comercian porque es un tema de protección del Estado y eso también es entendible y se respeta. Pero en términos prácticos, no pueden interferir ni tocar la blockchain. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que un banco puede mover tu dinero, pasarlo de una cuenta a otra, un viernes en la noche y el lunes en la mañana vuelves a tener tu dinero. El tema es que con la blockchain tú no puedes hacer eso porque queda la traza y la traza queda inamovible. No puedes, está encriptada y no puedes enmascarar, no puedes modificar, no puedes ocultar información y mucho menos puedes manipular esa data. Entonces, esos mecanismos lo hacen tan seguros, pero tan democráticamente abiertos que a la banca no les interesa. Es decir, para la banca esto no es negocio. La banca necesita tener una cortina negra que le permita a los ahorristas ver hasta donde ellos quieran que tú puedas ver, ¿ok? Y además esto les permite a ellos poder controlar el flujo del dinero. Esto representa, por supuesto, y con este ejemplo que te acabo de dar, y espero que todas las personas que logren ver el video lo comprendan de esta manera, estamos en una pugna mundial, en la cual Venezuela en algún momento, y debo decirlo con mucha propiedad, estuvo a la vanguardia, porque fuimos de los primeros países que a nivel de Estado, como gobierno además, incorporamos las criptomonedas de manera legal, ¿ok? De manera legal y como uso en nuestra economía. Pero además, dentro de lo que comentaba Eva, sí es verdad, y por eso mi propuesta, en la lengua anglosajona es donde termina residiendo todo este tipo de fenómenos nuevos que se dan, ¿no? Como este. Pero resulta que aquí hay muchísima gente que tiene altísimas capacidades para poder desarrollar esto, y de hecho lo desarrollan, pero no es conocido. Yo te aseguro que si hiciéramos una especie de hackathon, una maratón tecnológica, solo del arte, y te lo expreso, aquí te lanzo la segunda propuesta, hacer un hackathon
de criptoarte, es decir, sumar a los tecnólogos del país, a los creadores digitales también, a los cultores, a las personas como Eva, que se sumen en un proyecto, que nos sumemos en un proyecto, precisamente para blindar en ese sentido, este fenómeno. Porque sin duda alguna necesitamos también darle un espacio a nuestra gente para que se empodere de la información. Romper la barrera idiomática precisamente para poder llevar la información a estas personas que adquieran esta cultura nueva, que adquieran esta información de la manera más simple posible, sin obstáculos técnicos, ¿sí? Para poder, yo conozco muchos cultores, por ejemplo, en el estado de Mérida, que le encantarían poder entender esto y poder sumarse a una iniciativa como esta, pero primero tenemos que superar la barrera tecnológica, la barrera idiomática, y con esto, pero por supuesto, poder avanzar a una democratización absoluta de la información que esto genera, Oscar. Gracias, Camilo. Bueno, esto tiene tema para seguir hablando aquí una semana completa, porque aparece en cada intervención, aparecen elementos importantísimos, ¿no? Cargas culturales, cargas políticas, trampas, viejas tradiciones que se van rompiendo, replanteamientos de equilibrio. Y el arte, Eva, el arte siempre ha estado presente en las grandes conmociones mundiales. Cada vez que hay una gran conmoción civilizatoria, cultural, mundial gigantesca, el arte es vanguardia. Así lo conocemos. Por ejemplo, en el caso de la gloriosa Revolución Rusa, el arte fue una vanguardia. El cine, el diseño gráfico, la misma afichería, la imagen, la pintura, el dibujo, fueron vanguardias de ese proceso político. Igualmente, las guerras europeas también determinaron movimientos culturales y artísticos muy concretos, que aportaban, que traían, que condenaban, que difundían, que inclusive denunciaban grandes tragedias. Bueno, no es así. Igualmente, la Revolución Cubana desarrolló una escuela maravillosa de afichería. El proceso con el compañero Allende en Chile desarrolló tu movimiento muralístico, igualmente el sandinista. O sea, siempre que hay un movimiento social, el arte está allí inseparable, ¿no? Ahora, en este momento, yo considero que hay una conmoción. Esto que nos comenta Camilo, realmente es una conmoción, es un terremoto en la base del tema económico de Occidente, ¿no? Así lo entiendo yo. Se está desboronando, se está cayendo un paradigma que conocíamos todos. Este tema de la tradición de la banca, de estos respaldos en oro, de estos convenios de Bretton Woods, una cantidad de cosas que están ahorita sometidas al cuestionamiento más absoluto y en plena transformación y en plena inclusive a veces desaparición, ¿no? Y el arte está allí, acompañando esto nuevamente. Ahí está, aparece el criptoarte. Este es el momento del criptoarte. Ahora, la pregunta que yo me hago también es, Eva, si esto no será dentro del arte una moda pasajera. Puede tener visos de moda pasajera, porque esto es una cosa muy apetitosa, muy seductora, este tema del arte que se mueve en el planeta, como tú bien lo comentas, que tú pones algo en la noche y en la mañana se vendió en Japón, una cosa increíble en otra época. Pero, y es muy atractivo, ¿no? Desde el punto de vista, inclusive el que le ve el que le ve el filo económico, el que le ve el filo de la difusión, el que le ve, que es el que veo yo que menos se habla, que es el tema de la creación de la imagen como tal, cuál es el paradigma que va a cambiar. Bueno, fíjate, yo creo que eso no lo podemos determinar. Las cosas surgen y esto está como que en efervescencia y estamos viendo, estamos experimentando, pero precisamente es algo nuevo. Sin embargo, digamos que esto tiene a su favor que los NFT no están sobre el aire, están montados en que es la tecnología blockchain, que es la misma tecnología que soporta las criptomonedas. Y esto no tiene 2 días, esto de las criptomonedas es algo a lo largo del tiempo. Y precisamente por todo ese criterio que se maneja con las criptomonedas, como bien lo explicaba Camilo, su carácter descentralizado, el poder verificar la trazabilidad o qué transacciones se han hecho de quién a quién y después de allí, o sea, la transparencia
que representa esto que es la blockchain. La blockchain es como un libro contable, que está abierto a cualquiera que lo quiera ver y consultar. Ahí está todo reflejado. Digamos que ese poder verificar, esa confianza, ese poder, esa confianza, ese poder verificar la trazabilidad o todas las transacciones que se realizan allí, es lo que le ha dado respaldo a la tecnología blockchain y a las criptomonedas que se sostienen sobre esta tecnología y a los NFTs que se sostienen sobre esta tecnología. Digamos que un medio de pago considerado como tal en la medida que las personas le demos credibilidad. O mejor dicho, sí, creamos en ese medio de pago, nosotros le damos validez. Entonces, mientras más personas se sumen a esto, mientras más personas confíen en la tecnología blockchain como medio para, la tecnología blockchain y las criptomonedas como medio para el intercambio comercial, entonces esto lo que va a estar es fortaleciéndose en el tiempo. Entonces, bueno, entendiendo ese concepto y sabiendo que los NFT están sobre esta misma tecnología, entonces yo le auguro un futuro, un gran futuro. Pero precisamente como las criptomonedas es algo que fluctúa, es algo un poco volátil, como bien comentaba, si me escuchan, que no sé si tengo, la señal está bien. Sí, yo te escucho bien. Ah, ok, chévere, que de repente no sé si estoy hablando sola. Ok, bueno, entonces precisamente como este mundo de las criptomonedas es así es volátil, fluctúan y todo eso, puede generarnos cierto temor, pero es precisamente porque está dado por la oferta y la demanda, está precisamente dado por todo esto, este reajuste, este reacomodo, de hacer las cosas, de estos cambios. Y bueno, como todo el principio, mientras logra establecerse en un principio, genera revolución, revuelo, subidas y bajadas. Es parte, yo creo que del proceso de cambio. Todo proceso de cambio, trae consigo esta revolución, pues trae consigo estas subidas y bajadas hasta que finalmente se establece. Los NFTs están sobre la tecnología blockchain, que es la misma tecnología que soporta las criptomonedas, el Bitcoin, el Ether y todas estas criptomonedas. Y esta es una tecnología que ha ganado credibilidad a lo largo del tiempo, a lo largo de años. A lo largo del tiempo y a lo largo de años ha logrado su credibilidad precisamente por su carácter transparente y que podemos verificar todas las transacciones que se realizan a través de estas plataformas. Entonces, la credibilidad, o digamos que es permanecer en el tiempo, las criptomonedas y el NFT, todo esto va a permanecer en el tiempo en la medida que nosotros como usuarios o como miembros activos, como participantes de todo este intercambio, nosotros le demos credibilidad. Nosotros digamos, mira, yo voy a utilizar esta criptomoneda, por ejemplo, como medio de intercambio, como medio de pago. ¿Por qué? Porque yo confío más en el uso de esto que si tener mi plata, por ejemplo, en el banco. Mira, eso es lo que va a permitir, o es lo que ha permitido que todo este sistema se haya robustecido a lo largo del tiempo. Porque lo del Bitcoin y lo de la blockchain y todas estas criptomonedas y del mundo del NFT, esto no tiene 2 días, esto tiene tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, que una de las cosas que mencionaba es que quizás ahorita surjan las dudas porque vemos que las criptomonedas suben y bajan y fluctúan y entonces intervino uno y bajó o intervino otro y subió, pero cuando algo está entrando, cuando algo irrumpe, algo nuevo irrumpe, esas contradicciones, esas dudas, esos temores, hasta que lo nuevo se termina, no digamos que imponiendo, pero termina siendo asimilado y aceptado por la mayoría. Y es esta nueva forma, nueva porque es del tiempo de unos meses para acá que lo estamos viendo como más
lo vemos más, pero esto no es nuevo. Pero es por eso que esto se va a establecer, o considero yo que se va a establecer en el tiempo. Va a llegar un momento que va a ser asimilado y se va a mantener en el tiempo. Pero estamos viendo, estamos expectantes. Pero además de estar expectantes, también tenemos que participar para ver, y sí, participar, porque ahorita esto, por lo menos lo que veo ahorita, es una oportunidad importante para nosotros como artistas, porque como artistas nos interesa, uno, proyectarnos, comercializar nuestro trabajo, poner en venta a nivel internacional, llevar nuestro mensaje. Y gracias a esto, pues es posible. Es, digamos, que otra ventana que se nos abre, muy interesante, que nos ofrece muchísimas más ventajas que otras, pues, que los medios tradicionales. Sin desestimar a los medios tradicionales, ventajas, ¿sí? Tenemos esta oportunidad también. Bueno, interesantísima por demás esta conversa, ¿no? Entre el arte, la tecnología, la economía, nuevos paradigmas, paradigmas que surgen, paradigmas que van de salida y por supuesto los tiempos siempre son muy cortos para tocar este tema que está en pleno desarrollo, en plena efervescencia y día a día estamos teniendo nuevas noticias, día a día están apareciendo nuevos elementos en esta situación, tanto en lo que tiene que ver con la economía, la tecnología y por supuesto el arte. Y hemos conversado hoy con la compañera Eva Cortés, artista, criptoartista, artista virtual, digital, especialista en el tema que está activa aquí en Venezuela, el compañero Camilo Torres, de amplísima experiencia en el tema tecnológico y de desarrollo de tecnologías digitales. Pero quería darle la palabra para cerrar este foro a la compañera Eva y bueno, y pedirle unas reflexiones finales en torno a este tema. Tenemos problemas con la señal de Eva. Así que bueno, Camilo, danos una reflexión final en torno a este tema tan interesante de arte, tecnología y economía. Voy a decir algo que leí textualmente, en donde se explicaba algo interesante. Es un libro, Sapiens, de animales a dioses. Lo leí hace muy poco, estaba investigando sobre algo y me llevó a eso. Y ahí se explicaba con mucha claridad que, bueno, que el valor que le damos hoy día a cosas como el oro, la plata y los materiales, piedras preciosas, etcétera, es puramente cultural. Es decir, el valor que le damos a algo es precisamente una expresión cultural sobre eso. Ni siquiera necesariamente responde a un tema de su usabilidad o no, sino cultural. Si al caso vamos, es más usado hoy día la baquelita y otros elementos porque los consumimos más que cualquier oro, por ejemplo. Sin embargo, se han vuelto referencias de valor y eso les da además ese contexto, ¿no? Y la confianza que tú tienes sobre las cosas. Es decir, existe una confianza universal sobre ciertas cosas, ¿no? Donde la humanidad congenia su seguridad hacia algo. Como decía, lo resaltó Eva y es importante porque subraya el tema técnico, precisamente la confianza que le ha dado la comunidad y el mundo a las criptomonedas ha sido básicamente por la naturaleza del blockchain, no de la moneda per se. ¿Por qué? Porque tú decías algo interesante y no respondí eso en el anterior bloque. Se inflan monedas, hay gente que está jugando con la moneda y ya estamos afrontando elementos que hemos afrontado con la economía del mundo desde hace muchos años. O sea, hace 3.500, 5.000 años se viene especulando. Se especula. Y así como se especula con moneda fiduciaria, con dólares, con euros, con oro, con plata, con commodity, pues se está especulando también con ciertas monedas de la bolsa criptográfica. O sea, llámese Bitcoin, llámese Ethereum, llámese cual sea. Y como dices tú, además hay personajes, algunos políticos, otros personajes, digamos, del área económica, política, social, con cierta fuerza económica, y tratan también de manipular el mercado. Eso responde mucho a eso, pero quitándolos a ellos del medio, pues nos queda la blockchain, y la blockchain no miente. Y eso es una condición interesante, porque por eso es que se ha ganado la confianza, ¿no?
Y eso precisamente rompe, ya por ahí vamos rompiendo varios paradigmas, como dices tú, y el primero que rompemos es precisamente este tema de lo que tocas y ves, de lo que tocas y lo que ves a lo que no tocas. Así dice el dicho. Es decir, pagamos muchísimo dinero por cosas que ni siquiera tocamos, que nunca tocamos. Sin embargo, no le damos este razonamiento, ¿sabes? De por qué vale eso, por qué pagamos tanto por eso, sencillamente lo pagamos. Y son muchos servicios que son intangibles. En el tema de los tokens no fungibles, en el tema del criptoarte, en el tema de los NFT, precisamente ocurre eso. Estamos pagando por algo que quizás no es tangible, pero sí lo ves, sí lo percibes, sí está cambiando tu estado de ánimo. Es decir, quizás está influyendo en ti esa imagen que tú adquieres, esa figura digital, ese bien intangible digital que tú adquiriste, está cambiando tu percepción de vida, está cambiando tu forma de ver las cosas, cambia tu psiquis, cambia incluso afecta tus decisiones. Entonces sí hay mucho peso en esto desde el punto de vista cultural, y yo creo que definitivamente es un momento propicio para decir que cuando hablemos de blockchain, pues hablemos de una tecnología que nos permite descentralizar. Hablemos de los tokens, de los NFT y del criptoarte como un mecanismo para digitalizar y blindar, ¿ok? El arte digital. O sea, nos sirve para darle un carácter seguro, un carácter original a las cosas. Y las criptomonedas es otro ámbito completamente. Me gusta hacer la diferencia para que las personas no entiendan o no crean que deben entender la criptoeconomía para poder entender el criptoarte. Son dos cosas completamente distintas. Solo comparten una cosa y es la plataforma blockchain, ¿ok? Entonces yo empezaría por estudiar un poco la blockchain, por eso mis propuestas de creación desde el Ministerio de la Cultura, desde cualquier espacio, no tiene por qué ser desde el espacio además de gobierno, puede ser desde cualquier espacio. Tenemos grupos de activistas activados con estos temas desde muchos espacios que pueden colaborar con esto. Y bueno, y mi reflexión final entonces sería precisamente apertura, lectura, comprensión, leer un poco sobre esto. Es un tema súper interesante y es más sencillo de lo que parece. La verdad es que es muy sencillo. Quizás quienes se han encargado de hacerlo ver muy complejo es precisamente quienes no quieren que esto sea ya un hecho, ¿no? Es la resistencia al cambio, que es natural en cualquier proceso de este tipo. Y del resto, bueno, el apoyo absoluto, total, a cualquier movimiento de esta naturaleza. Como persona, como miembro, además, así me considero, del Frente Criptoactivo de Criptógrafos de Venezuela, de compañeras y compañeros que están trabajando con el tema cripto, con el tema blockchain. Siempre me he abocado a esos espacios. Actualmente me encuentro en varios proyectos en blockchain para mejorar la calidad de vida y de servicios en Venezuela para varias instituciones, porque realmente no creo que sea una moda, no creo que sea pasajero. En definitiva, esto llegó para cambiar profundamente la forma de la sociedad, la forma en que compartimos información, la forma en que nos vemos de manera digital e incluso nuestra identidad digital como seres que hacemos vida dentro de un entorno digital, somos ya partes de esto y de hecho esto hay que afrontarlo de esta manera. Así que, bueno, nada, y agradecido, Oscar, por el espacio, ojalá se repita y podamos compartir esto sin pandemia, podamos hacerlo en un auditorio con todos y vernos y darnos la mano. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, por tu participación, ¿no? Y esas palabras finales reflexivas. Esto llegó para quedarse, solamente está en una etapa de desarrollo. Así que, Eva, unas palabras finales, una reflexión en torno al tema que hemos tocado hoy, arte digital, economía, tecnología en estos momentos de pandemia. Ok, bueno, fíjate lo que decía, recordando lo que dice Camilo, que no tienes que saber de criptomonedas, de programación y juegos para poder llevar tu arte a este mundo de los NFT. De hecho, cuando yo empecé no sabía qué era todo ese montón de términos de exchange, casas de cambio, criptomonedas ni nada de eso. Claro, la misma dinámica te va llevando a que tú busques de aprender y comprender en dónde te estás desenvolviendo, pues para que te desenvuelvas mejor.
es indiscutible que tienes que educarte, aprender al respecto. Y tal como dice Camilo, o sea, no es una cosa diferente. Y precisamente se da esa resistencia a lo que es diferente, esa resistencia al cambio, que es normal. Pero entonces, ese cambio o esta nueva forma de hacer las cosas, tú te puedes meter en este mundo una vez que tú investigues, que tú te informes, que tú vayas asimilando. El conocimiento es el que te va a hacer adquirir seguridad y vas a poder desenvolverte con facilidad en esta nueva forma. Eso es como antes las personas acostumbraban a ir al banco y llevaban su dinero, lo entregaban y le entregaban su voucher y le daban su asunto. Pero ahorita la gente agarra y se mete sus transferencias, todo es en línea. Al principio hubo una resistencia en esa manera de operar, pero luego las personas se fueron habituando y descubriendo que era una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, vamos a aprender al respecto, vamos a investigar. Ahorita hay más información en español que antes, si el problema pudiera ser, digamos, que el idioma, pero vamos a investigar sobre esto. No es difícil, es algo que podemos todos, algo en lo cual todos podemos participar. Y ciertamente, como dice Camilo, todo esto está montado sobre la tecnología blockchain, que tiene ha ganado una credibilidad a lo largo de todo este tiempo por su naturaleza transparente. Así que esas dudas, esos temores, esos movimientos, subidas y bajadas, se deben justamente, como decía en la intervención anterior, a que cuando algo nuevo esté irrumpiendo, siempre desbarata un poco las cosas hasta que se establece. Entonces, vamos a ponerle el ojo a esto, vamos a participar. Yo creo que esta es una oportunidad maravillosa para todos los compañeros artistas. De hecho, la he compartido con muchos compañeros artistas para que se sumen en esto, para que lo que es la barrera tecnológica o del idioma o de esta nueva forma nueva de hacer las cosas no sea un impedimento. Es algo que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta como una ventana más para mostrar nuestro mensaje, para llevarlo más allá de nuestra ubicación geográfica, de nuestros límites, y sobre todo hoy día, que han cambiado las cosas. Hay una nueva forma de hacer las cosas gracias a este tema de la pandemia. Pero bueno, sin verlo como algo negativo, por lo menos en mi caso, la pandemia más bien hizo que me expandiera muchísimo más. Y así tenemos que verlo como una oportunidad para nosotros los artistas. Bueno, querida compañera Eva Cortés, Camilo Torres, muchísimas gracias por este momento. Espero que los usuarios, los compañeros que vean este video, vean este foro, pues por lo menos le levantemos una duda, le levantemos esa inquietud por estudiar, por investigar, por conocer más este tema que, como lo decíamos al principio, para muchos es nuevo, innovador, y todo lo que llega nuevo pues causa primeramente ese miedo, ese nerviosismo, esa conmoción, pero poco a poco se va naturalizando. Un tema, lo comentaban nuestros dos invitados, un tema de estudiar, de investigar, de abrirse al tema y de conocer y de entender que en la contemporaneidad está presente y llegó para quedarse. Bueno, han quedado muchas reflexiones y muchas nuevas palabras de este foro, han quedado algunos conceptos que con toda curiosidad seguro que nuestros usuarios van a estar buscando, investigando, conectándose y viendo de qué se trata, porque esto poco a poco va a ir permeando a la vida cotidiana. No va a ser solamente un tema de especialistas en economía, ni va a ser un tema de artistas. Seguramente esta tecnología y este nuevo paradigma va a ir permeando a la más plana de las cotidianidades de cada ser humano. Así que bueno, esperamos haber aportado con el desarrollo de este tema un poco, un granito en este complejo mundo que se nos abre del criptoarte, de los criptoactivos, de la criptomoneda, del arte virtual, digital, en estos momentos de pandemia. Así que bueno, muchísimas gracias por estar atento a este primer encuentro de los foros de arte y cultura de Segundo Paso para nuestra América. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos, Oscar. Saludos. Saludos, Eva. Gracias. Que estén bien. Segundo Paso para nuestra América.